experto en estos temas, investigador asociado del German Institute for Global Studies de Alemania. Le doy la palabra, doctor Nolte, bienvenido y gracias por su participación. Bueno, muchas gracias por la invitación de compartir algunas reflexiones respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur desde una perspectiva europea. Después de que la historia casi interminable de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur finalmente pareció encontrar un final feliz a mediados del año pasado, hoy en día el resultado parece estar abierto nuevamente o representar otro capítulo en esta historia interminable de más que 20 años. La semana pasada, el gobierno francés declaró su abierta oposición al acuerdo en su forma actual. Eso no es sorprendente. Fue mucho más sorprendente que hubiera aprobado el resultado de las negociaciones en el año pasado. Ya entonces hubo dudas de si apoyaría el acuerdo bajo la presión de los agricultores franceses. Y ya entonces el presidente francés Macron entró en una disputa con el presidente brasileño Bolsonaro por los incendios en la región amazónica. Pero el gobierno francés no es el único que ha expresado reservas. Los parlamentos de Austria y Holanda ya habían señalado su rechazo de antemano y por último, el gobierno alemán también expresó sus dudas sobre la aprobación del acuerdo. Está claro, el acuerdo está siendo cuestionado más por el lado europeo que por el latinoamericano y que el proceso de aprobación está en una fase difícil. El presidente francés está bajo presión política doméstica y quiere pronunciarse como protector del medio ambiente. Alemania, que ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea, no quiere causar problemas a su socio más importante en la Unión Europea, además de los muchos problemas a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea. El acuerdo con el Mercosur no es el más ardiente. Si bien la industria alemana apoya el acuerdo y el gobierno no está fundamentalmente en contra, se debe tener en cuenta que en el próximo año habrá elecciones en Alemania y que hay un fuerte movimiento ambiental y un fuerte partido verde en el país. Y el lobby de los agricultores también está bien organizado. Se ha especulado que debido a la resistencia en algunos parlamentos nacionales, solo aquellas partes del acuerdo Unión Europea-Mercosur podrían entrar en vigencia para las cuales su aprobación no es necesaria. Incluso en ese escenario hipotético, el Consejo Europeo con mayoría cualificada como el Parlamento Europeo tendrían que estar de acuerdo. Es mi impresión que con respecto al acuerdo con el Mercosur se buscará un consenso amplio en la Unión Europea que incluya a tantos actores como sea posible. El Pacto Verde Europeo ha dado un nuevo impulso a grupos ecológicos en la Unión Europea y la Unión Europea debe permitir que se evalúe en función de sus logros medioambientales. Por eso a veces es difícil para los partidarios defender el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en este momento. ¿Quién quiere ser acusado de no preocuparse por la deforestación de la selva amazónica? Se ha formado en Europa una extraña coalición contra el acuerdo conformado por ambientalistas, opositores de la globalización y el lobby del sector agrícola. Hay que señalar que el debate sobre los riesgos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no se está llevando a cabo con honestidad por parte de los gobiernos europeos. En la argumentación hacia afuera, la protección del medio ambiente como un bien público se coloca en primer plano. En realidad, muy a menudo se trata de protección de intereses particulares. Sin embargo, eso no quiere decir que el medio ambiente no tenga importancia y que la protección del medio ambiente no debería formar parte de un acuerdo comercial. Pero existe el riesgo que Europa sobreestima su peso en América del Sur. La Unión Europea no es el socio comercial más importante y comprador principal de materias primas o productos de la agricultura del Mercosur, sino China. Eso es especialmente cierto por la carne de vaca y productos agrícolas como la soja.
cuyo cultivo se vincula con la deforestación en la selva amazónica. En tanto, es una ilusión creer que menos exportaciones de carne y soja a la Unión Europea reducirían automáticamente la deforestación y que los países del Mercosur dependen principalmente del mercado europeo para sus exportaciones agrícolas. Es un hecho y es obvio, pero debe comunicarse a los europeos de vez en cuando. El problema con muchos estudios que intentan capturar el impacto ambiental de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, como el estudio presentado por el gobierno de Francia en la semana pasada, es que no logran capturar escenarios alternativos. ¿Qué pasa con el medio ambiente y la selva amazónica si el Mercosur expande su comercio de productos agrícolas con China u otros países asiáticos en lugar de Europa? Es más fácil proteger la selva amazónica si Brasil y los otros países del Mercosur forman parte de un acuerdo que incluye un compromiso para implementar las medidas del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo una reducción de la deforestación. El acuerdo facilita la expansión y profundización de las redes de protección ambiental entre América del Sur y Europa. El acuerdo con el Mercosur sirve para salvaguardar los intereses económicos europeos en América Latina. La Unión Europea es todavía el segundo socio comercial más importante del Mercosur, por delante de Estados Unidos, y las empresas europeas son los inversores extranjeros más importantes de la región, no son las empresas de Estados Unidos ni de China. El acuerdo permite que la Unión Europea se afirme geoeconómicamente y geopolíticamente en América del Sur contra China y Estados Unidos. Con el acuerdo, Europa enviaría una señal clara para un mayor compromiso con América Latina. Mientras que en el debate europeo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur están en primer plano los temas de protección ambiental y derechos humanos, del lado latinoamericano están las asimetrías en el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es criticado como un proyecto neocolonial o tratado vampiro. Desde esta perspectiva, después de la firma del acuerdo, la Unión Europea explotará y exprimirá a los países del Mercosur. Es cierto que el acuerdo producirá ganadores y perdedores en ambos lados, pero según un estudio del London School of Economics, comisionado por la Unión Europea, eso hay que decir, se ampliará el comercio en general y aumentará la prosperidad en ambas regiones, aunque de manera modesta. Es importante aprovechar las oportunidades y no solo referirse a los riesgos. Los acuerdos comerciales no impiden una política gubernamental proactiva para mejorar la competitividad de las empresas nacionales, incluyendo más fondos para la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, y para promover sus exportaciones, especialmente cuando el acuerdo otorga largos periodos de transición a ciertas industrias como el sector automotriz. Conclusiones. Primero, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aún no ha muerto y todavía se puede salvar. Depende de la voluntad de ambos lados. Actualmente, los problemas están más en el lado europeo. Segundo, es necesario, del lado del Mercosur, abordar los argumentos a favor de la protección del medio ambiente y la selva amazónica, porque este tema domina el debate en Europa. No se puede eludir el tema, pero no habrá avances si la parte europea se enfoca a poner a Brasil en el banquillo de los acusados, a pesar de todas las denuncias justificables que pudieran hacerse contra el gobierno brasileño. Pero sería mejor no convertir el tema en un intercambio bilateral entre gobiernos europeos y Brasil. El Mercosur debe desarrollar una posición común que incluya a Brasil y representarla ante Europa. Argentina podría tal vez jugar un papel de intermediario en eso. Cuarto, si el medio ambiente y la región amazónica son tan importantes para los europeos, no solo deberían hacer demandas al Mercosur, sino también ofrecer algo a cambio. Por ejemplo, fondos para una mejor protección del medio ambiente y programas de cooperación en esta área. Quinto,
Si una de las partes quiere cambios, aclaraciones en el acuerdo, eso también es legítimo para la otra parte. Si la Unión Europea quiere hacer cambios en el borrador del acuerdo, el Mercosur también podría aprovechar la oportunidad. Sexto y último, es necesario superar el paroquialismo nacional y regional, tanto en América Latina como en Europa, y mirar el acuerdo desde una perspectiva geoeconómica y geopolítica. América del Sur y Europa deben posicionarse en un mundo marcado por una confrontación cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos. Hay que defender el multilateralismo y un sistema internacional basado en normas y reglas vinculantes para todos, por ejemplo, en el área del comercio y estándares medioambientales. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser un señal importante de que Europa y América Latina quieren avanzar juntos. Muchas gracias por su atención.